Es un placer compartir en estos días el recuerdo de lo que pasó hace 2000 años. En el trono de Dios en los cielos se escuchó una voz que decía lo que registra el Salmo capítulo 40, versos 7 y 8. Dice así: Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Sí, amigo, desde el mismo Edén, Jesús prometió venir a esta tierra. El Dios eterno, conjuntamente con su Padre, creador y sustentador del universo, desde la eternidad nos amó, dice la Biblia. Y en la omnisciencia de Dios sabía que algún día sus criaturas, lamentablemente, cometerían el pecado que hemos cometido. Pero Dios planificó todo de tal manera que cuando llegara ese momento, Él se daría para salvarnos de nuevo y entregarnos, porque Dios es un Dios que ha creado sus criaturas para que cada uno decida amarlo en virtud al amor que Él nos tenía. Tristemente, el primero en rebelarse fue Luzbel y arrastró a la tercera parte de los ángeles, pero como Dios tiene una sola arma, que es el amor, permitió que todo eso se desarrollara para que todas sus criaturas leales y fieles pudieran comprender realmente algún día, cuando todo se restaure y el mal termine, que Dios es amor. Pero en aquella ocasión, hace 2000 años atrás, Jesús nació en Belén. Saben que la palabra de Dios a través de todas las profecías mostraba detalles impresionantes cómo iba a venir el Redentor a esta tierra. Por ejemplo, si yo le pregunto al profeta Isaías, él explicaba también por el Espíritu Santo de quién iba a nacer el Mesías. En el capítulo 7, verso 14, leemos: Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese nombre, vamos a verlo explicado en el Evangelio de Mateo, el significado profundo que tiene. Pero aquí mismo en el capítulo 8 también, dice el versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Emmanuel iba a llenar la anchura de la tierra. Cuando nosotros vamos justamente al versículo 10 del mismo capítulo, dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esas dos palabras, Emmanuel, llenará la tierra, porque Dios está con nosotros. Cuando nosotros vamos ahora al Evangelio de San Mateo, ahí nos encontramos nosotros el cumplimiento perfecto de la profecía. Dice el capítulo 1, desde el versículo 20 en adelante: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Jesús llenó toda la tierra. Hace algunos años atrás hubo un concurso en Inglaterra acerca de qué fue el evento más importante en la tierra. Y el poeta Amado Nervo ganó ese concurso. ¿Y qué dijo él? No fue, dijo, la invención de la rueda ni el descubrimiento de América, y mencionó varias cosas más. Dijo: fue que un humilde hombre llamado Jesús de Nazaret, con 12 humildes discípulos, predicando el amor, llenó toda la tierra. Claro, el Salvador del mundo llenó toda la tierra. Qué triste que la mayor parte de los habitantes de la tierra no quieran comprender la razón profunda por la cual Jesús vino a este mundo. Sí, mis amigos, cuando nosotros analizamos las profecías, por ejemplo, ¿dónde iba a nacer el Mesías Redentor?
también muchos siglos antes, el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y verso 2, leemos: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Claro, sí, Jesús es eterno conjuntamente con su Padre, pero al nacer en esta tierra, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Saben que Jesús por la eternidad, siendo Dios eterno, todopoderoso, pero conservará la naturaleza humana. Él ha venido a salvar lo que Adán perdió. Por eso es que la Biblia en alguna parte en hebreo dice también que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, amigos míos y hermanos queridos, realmente al meditar en este momento histórico, no importa la fecha. Algunos dicen, bueno, pero es que esta no fue la fecha que nació Jesús. Sí, es verdad que no fue la fecha. Alguien dirá, pero ¿cómo podemos saber? Bueno, hay varias razones. En la misma Biblia, por ejemplo, si ese es un estudio profundo, no lo vamos a hacer ahora porque este es un mensaje solamente de reflexión, pero el Señor Jesucristo tiene que haber nacido exactamente en septiembre. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, el papá de Juan el Bautista cumplía un rol dentro de los roles que tenían los sacerdotes, y ese rol se llevaba a cabo en el mes de junio, del primer día al octavo día. Y ahí le aparece el ángel y le dice que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo. Y entonces, después que termina ese rol, fue y allí mismo Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio. Y cuando el ángel visita después a la Virgen María, ustedes pueden leer todo ese relato allí en el capítulo 1, capítulo 2 de Lucas, y van a ver que el ángel le dice a la bienaventurada Virgen María que iba a tener también un niño, y le dice que iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ya no conocía varón. Y entonces le dice, ya es el 6º mes y tu pariente Elizabeth está esperando un niño. O sea que exactamente en junio quedó embarazada, ¿verdad? Elizabeth. Si nosotros contamos los 9 meses de embarazo de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 9 meses Juan el Bautista nació en marzo. Y si Jesús nace 6 meses después, contemos: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En el mes de septiembre nació Jesús. Pero mis amigos, no nos preocupemos por eso. Lo que importa es que Jesús nació en esta tierra, y lo que importa es la obra maravillosa que realizó por cada uno de nosotros. Y qué hermoso que es cuando nosotros estudiamos qué 3 tipos de mentalidades había en aquel entonces para recepcionar o no recepcionar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos una de estas razones, vemos tristemente cómo cuando llegan los filósofos del Oriente, llamados los magos, ¿verdad? Ellos estudiaban las constelaciones, y es por eso que Dios, a través de esa estrella, que no era una estrella, algunos dicen una constelación, no, era un grupo de ángeles que a la distancia, ¿saben cuánto tiempo viajaron esos hombres para llegar a donde estaba Jesús? Más de 40 días, porque recién al 8º día lo presentan al niño para ser circuncidado, y a los 40 días lo presentan en el templo. Y José y María eran tan pobres que presentaron solo una ofrenda de una tórtola, un palomino, no podían ofrecer ni siquiera un cordero. Pero después de eso fue que vinieron los filósofos de Oriente y le trajeron los recursos que le iba a servir a ellos los 3 años y medio que iban a estar en Egipto. ¿Por qué razón, mis amigos? Porque del momento que el Señor Jesús nació, fíjense en este grupo de gente que aparece allí en el Evangelio de Mateo, justamente. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, ahí nos encontramos con el capítulo 2, cuando los filósofos llegan al rey Herodes y entonces le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Oyendo el rey Herodes, dice el versículo 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, ustedes sigan leyendo y van a ver que los magos van y le entregan los tesoros al niño Jesús. Y como en un sueño Dios le dice que se vayan, que no vuelvan a Herodes, entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Miren qué barbaridad, miren qué terrible Navidad fue aquella. La profecía decía, las mujeres iban a llorar a sus niños, pero saben, esos niños son mártires de Jesús. Cuando Jesús vuelva en gloria, esos niños van a resucitar glorificados para toda la eternidad. A veces Dios permite algunas cosas que nos parecen horrorosas a nosotros, pero Dios tiene un propósito con ello. Pero lo que interesa ahora es en cuanto a las personas, ¿verdad? Y nosotros tenemos allí, ¿verdad?, a estas personas que tristemente, miren, reyes lo rechazan al Señor Jesucristo. Si vamos a ver a los sacerdotes hebreos, todo igual, buscaban en todo momento de la existencia del Salvador cómo matarlo. En toda la Sagrada Escritura está todo eso. Y mis amigos queridos, lo que me interesa ahora meditar con ustedes es acerca de lo que le trajeron justamente estos reyes al Señor Jesucristo. El capítulo 2, verso 9 al 11 de Mateo, dice allí lo siguiente: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Mis amigos queridos, ¿qué quiero meditar en esta Navidad con ustedes? Saben ustedes que tristemente muchas personas también en esta época lamentablemente se dedican más lógicamente a la fiesta, a las reuniones, ¿verdad?, a las bebidas, a los pirotécnicos, a estos, a aquellos. Eso no está revelando el sentido profundo de la razón por la cual Jesús vino a este mundo. ¿Qué le ofrecieron ellos? Oro. ¿Saben a quién se ofrecía oro? A los reyes. Mis amados queridos, Jesús ahora vive para interceder por mí en el santuario celestial. Él ascendió en gloria. ¿Y qué es lo que yo tengo que ofrecerle a Jesús que es más precioso que el oro? Ustedes dirán, ¿qué le puedo ofrecer a Jesús que es más precioso que el oro? Lo que Él me dio. ¿Qué me dio Jesús a mí? ¿Saben ustedes que la fe es un regalo de Dios? La Biblia dice ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 3, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe yo trasciendo todo y creo en mi Señor que vive para interceder por mí en el santuario celestial. ¿Y qué dice la Biblia con respecto justamente a la importancia que tiene la fe? Dice en la primera carta del apóstol Pedro lo siguiente, el capítulo 1, versículo 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, amigo, en esta Navidad no importa. ¿Podemos compartir? Claro que sí, nos reunimos con los seres queridos, vivimos momentos de regocijo, de amor, pero nunca durante todo el año nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros y vivimos para su gloria. Y en esta fecha con mayor razón, ayudar al menesteroso, visitar a las personas enfermas, orar con ellos, compartir alguna cosa que tenemos con algún menesteroso, con algún pobre. Ese es el amor de Jesús que tenemos que expresar. Y fíjense en qué hermoso, la fe mucho más preciosa que el oro. Yo no le puedo ofrecer oro a Jesús porque no tengo, pero le ofrezco esa fe preciosa que Él mismo me dio, porque por medio de ella yo un día alcanzaré también la reconciliación con Él. ¿Y qué otra cosa le ofrecieron? Incienso. ¿Y qué es el incienso? El incienso era justamente algo que recibían los sacerdotes para ministrar en el santuario terrenal. Pero mis amigos, Jesús está ahora en el santuario celestial. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Si yo voy a la casa
carta a los Hebreos, justamente, allí en el capítulo 8, el versículo 1 y versículo 2, leo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sí, Jesús está ministrando por mí en el santuario. ¿Y qué espera Jesús que yo le ofrezca a Él de incienso? Eso era cuando se ofrecía allí en el altar por las oraciones que elevaban los hijos de Dios. Pero el Señor está esperando ahora que yo ore a Él. Miren qué hermoso, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, dice el versículo 16, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mis amigos. Y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso. Así que Jesús, nosotros le ofrecemos lo mismo, pero en otra dimensión. El oro, la fe pura, ¿verdad? Purificada. Acá estamos hablando del incienso en nuestras plegarias, en nuestras oraciones que llegan hasta el trono de Él. Y por último está la mirra. ¿Qué era la mirra? Era justamente algo que se le daba a la gente cuando iba a morir, ¿verdad? Con eso se realizaban los servicios fúnebres, con la mirra. Mis amigos queridos, el Señor Jesús murió por mí. El Señor Jesús, por supuesto, que resucitó de los muertos. Y Él dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Qué hermoso es saber que nosotros le ofrecemos a Jesús esa mirra en el sentido de aceptar y creer en la promesa que Él me da. Y mis amigos queridos, para terminar esta meditación, yo quiero solamente recordar algo con ustedes. Jesús, mi Salvador, yo le digo en esta hora, Señor, tú naciste por mí, tú diste tu vida por mí, tú me enseñaste a caminar cómo debo vivir en esta vida, tú ascendiste en gloria, tú vives para interceder y volverás como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta Navidad, hermano, altar con todos nuestros seres queridos, compartir con amigos, recordemos esta gloriosa promesa. Termino con los últimos textos que están en el libro del Apocalipsis, el capítulo 3. Allí leemos la siguiente declaración. El capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué hermoso. Amigos queridos, que Dios te bendiga. Que esta Navidad recuerdes el inmensurable amor de Jesús por ti y lo compartas con todos tus seres amados. Mi deseo y mi oración para todos. Amén.